Empecemos con la clase. Antes de Correa, sí había historia. ¿Qué hay, mi gente? Aquí Punto Político, Ensociamiento, Crítica Política y Opinión. Cultura general, claro. Ahorita vamos a ver un video estrictamente refiriéndonos al petróleo ecuatoriano. Velasco Ibarra era la persona que decía siempre: dadme un balcón y os seré presidente. Fue como 5 veces presidente de la República del Ecuador. Siempre fue derrocado, posiblemente con razones o sin razones. Lo cierto es que la dictadura militar, cuando se tomó el poder en el Ecuador, no fue la solución del problema. Militares al poder en una nación es dictadura criminalística, poniéndole una palabra muy técnica, de una profesión. Cometieron muchos crímenes, trataron muy mal a la ciudadanía, manifestaciones por todos lados. Y se encuentra petróleo justo en la dictadura militar, y ni la corrupción fue la excepción. Mucha corrupción que llegó a la devaluación, tanto en Velasco Ibarra como en la dictadura militar. Pero no le vamos a dar más vuelta al asunto. Vayamos al meollo del problema, aprendiendo de la historia, para hacer de un lado la doctrina del shock, porque con la medicina de la historia te curo, y si no, te lo juro. Esta fotografía muestra a Velasco Ibarra y al general Guillermo Rodríguez Lara brindando por el nuevo año de 1972. Nadie se hubiera imaginado que semanas después un golpe militar terminaría con el gobierno de Velasco, quien ya se había proclamado dictador. Rodríguez Lara y la cúpula militar transformaron la dictadura civil en militar. Fue el recordado carnavalazo cuando la cúpula militar decidió optar por un modelo de gobierno presidencialista, dando el título al jefe de Estado como presidente de la República. Claro, nunca ganó las elecciones. Todo fue de facto. Fue así como dio inicio al denominado gobierno nacionalista revolucionario. ¿Se imaginan un militar en el poder? Almirantes y pilotos en los ministerios y funcionarios de corte socialista. Era una mezcla inexplicable, cuyo principal reto era sacar de la crisis económica al país. En el último gobierno de Velasco Ibarra se había devaluado el sucre. El dólar pasó de 20 a 25 sucres y el petróleo, que ya aparecía como la esperanza, estaba siendo mal negociado según los altos mandos. Rodríguez Lara nació en Pujilí un 24 de noviembre de 1924. Estudiante destacado del Colegio Militar, se graduó de ingeniero en Argentina. El mismo Juan Domingo Perón le entregó su título. Además, estudió en Estados Unidos, Panamá. Precisamente cuando ejercía las funciones de director del Colegio Militar, fue nombrado por Velasco como comandante general del Ejército. Nunca se hubiera imaginado que él terminaría como presidente. Y su gobierno no pudo tener mejor comienzo. Estas imágenes muestran el día en que se celebró en todo el país la extracción y transporte del primer barril de petróleo que brotó de nuestra Amazonía. Observen la 10 de agosto allá por 1972, un desfile magnífico, apoteósico, rendía tributo a un pequeño barril de madera lleno de crudo. Rodeado de un marco de sol y colorido, debidamente custodiado, el barril conteniendo el precioso líquido está transportado en medio de la alegría popular a través de las calles de nuestra ciudad. Todos querían mancharse del oro negro. Se venían tiempos de cambio y de prosperidad. El pueblo de Quito, contagiado como el de Esmeralda, mancha sus manos y sus ropas con el oro negro, y caravanas de vehículos con igual entusiasmo forman parte de tan solemne cortejo. Precisamente lo primero que hizo fue nacionalizar el petróleo. Para los entendidos, por primera vez en la historia del Ecuador, el poder económico estaba en manos del Estado. Es así que fue una revolución. Y es que ansiaba participar con vosotros
adquirió el 25% de las acciones del consorcio Texaco Gulf. Paralelamente se creó Flopec, la flota marítima petrolera que se encargaría de poner nuestro crudo en el mercado internacional. Asimismo, ingresamos a la OPEP, a OLADE. Se inició la construcción de la refinería de Esmeraldas, de la central hidroeléctrica del Paute, el oleoducto transecuatoriano. Es que había dinero para eso y más. Le menciono unos pocos. Ecuador, con una producción de 200.000 barriles diarios a un precio de casi $13, hizo de la economía su fuerte. En 1972, la economía creció un 10%. Para 1973, el país creció económicamente en un 13.5%, el mejor índice de Latinoamérica. De hecho, el sucre se había convertido en una de las 20 monedas más fuertes en el mundo. Ya para 1974, con la bonanza del petróleo, las ciudades y principalmente Quito eran otra cosa. Se podría decir que nació la clase media. Miles de hogares dejaron la pobreza. La clase media El gobierno también se impuso la meta de llevar adelante una intensa reforma agraria que abarcó más de 80.000 hectáreas. Pero asimismo vino el despilfarro. Se importó cientos de quintales de fertilizantes por más de 600 millones de sucres. La falta de previsión y el descuido hizo que se pierda más de la mitad. En el escándalo se cuantificó una pérdida para el país de 386 millones de sucres. Otro inconveniente que le significó muchas críticas fue la supuesta mala importación de 25.000 vaquillas de Costa Rica para la venta. En 1973, el gobierno se endeudó en más de $22 millones. Ya para 1976, la deuda ascendía a 248 millones. Con el petróleo como respaldo, se gastaba y se endeudaba. Pero vinieron los primeros platos rotos, algo que el Ecuador austero de los años anteriores no tenía: la imparable inflación. Para tener una idea, en 1974 la inflación llegó al 23.3%. Comenzó entonces el descontento popular. La clase media recién inaugurada fue la que más sintió el remesón. Estas y otras circunstancias hicieron que el 31 de agosto de 1975, el general Raúl González Alvear y otros generales del ejército, junto a varios velasquistas, se alcen en armas en Quito. Fue así como se llevó a cabo el golpe de la funeraria, que se inició precisamente en la funeraria Quito. La incursión fue violenta. Tanques de guerra y proyectiles convirtieron en sedazo al Palacio de Carondelet, que fue tomado por varias horas. Hubo más de 30 muertos. El golpista González Alvear aseguró que Rodríguez Lara había fallado al alto mando. Menospreció el asesor. Rodríguez Lara, en una brillante estrategia, se había refugiado en Riobamba, desde donde se agrupó con los soldados que lo apoyaban y volvió a Quito para retomar el poder. González se rindió el 1 de septiembre, pero logró debilitar el gobierno revolucionario nacionalista. 4 meses después, los comandantes del ejército, la marina y aviación lo relevaron de su mando. Como ves, la corrupción no empezó con Correa, ya era. Y antes del golpe de Estado de Gallegos Lara a Velasco Ibarra, ya era. En el gobierno de Velasco Ibarra, ya era. Y ante todos esos gobiernos anteriores, ya era la corrupción. El único problema es que en el actual 23, siglo XXI, te la han hecho creer que Correa la inventó. Espero que te haya refrescado la memoria. Ya sabes, Punto Político en su segunda parte, aprendiendo de la historia, para sacarte de la doctrina del shock.